Ay, listo. Voy a poner una basecita para que esté más altito, para que no esté tan chaparrito. Ahí se ve bien, ¿verdad? Listo. Pues vamos a entrar directo a la palabra. Dios ha sido bueno este día. Zacatecas estamos con un clima espectacular. Así que quiero comenzar compartiéndoles una palabra viva. Dice la palabra que su palabra es vida, que su palabra es eficaz. Y yo estaba leyendo una escritura, pues es que toda la palabra dice la Biblia que toda la escritura fue inspirada por Dios, por su espíritu. Por los siglos, Satanás ha querido hacer dudar la validez, el poder, la veracidad de esta palabra, pero hoy vamos a declararla creyendo. Vamos a declarar esta palabra creyendo. Y yo quiero comenzar con una palabra. Pues como conocemos palabra, como conocemos Biblia, ¿verdad? Este mensaje es muy conocedor. Estos versículos son muy conocedores, pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Pedro después de resucita Jesús? Viene toda esa parte de Pedro y quiero enfocarme mucho en la vida de Pedro porque yo me identifico bastante con Pedro. Ahorita que entró Chris, hoy no voy a dar yo la enseñanza que quedó pendiente de lo de la tribulación, se lo compartí a Hugo. Hugo maneja muy bien estos temas y nada más que hoy no podía estar con nosotros, pero me prometió que la otra semana es nuestro invitado a predicar. Él va a compartir lo que quedó pendiente de la clase pasada. Por eso hoy quiero compartir otra cosa, pero eso está ahí como un compromiso. El próximo jueves, próximo miércoles, Hugo va a estar compartiendo con nosotros esa enseñanza, porque está bien interesante los puntos de vista que me dio Hugo, pero vamos a entrar nosotros en materia. La verdad me identifico mucho con el temperamento de Pedro, muy bocón. No sé si aquí hay algún otro Pedro también, o luego escucho un Pedro esta enseñanza, pero es sin filtro, o sea, espontáneo, demasiado arrojado, o sea, un temperamento colérico. Pedro era colérico. Y lo vemos en la escritura, ¿verdad? Lo vemos en todo lo que él, ese arrojo con el cual predicó, con el cual ganó almas, con el cual, aún con el maestro, a pesar de todo lo mal que hizo y lo que falló, a eso quiero ir, a eso quiero llegar. Pedro negó a Jesús. O sea, si alguien negó a Jesús, fue Pedro. Y yo me identifico mucho con Pedro por el temperamento. Y yo recapitulando la vida de Pedro, cómo él fue llamado, cómo él fue escogido y cómo él falló negando a Jesús. No sé cuántos o cuántas de nosotras hemos negado abruptamente a Jesús con nuestra vida. Quizá nunca nos hemos parado a decir, no, yo no creo en Jesús. Quizá no nos hemos avergonzado, ¿verdad? Dice la palabra, yo no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder. Quizá no hemos hecho esas negaciones. Quizá no hemos dicho, no, yo no, no, yo mira, de pronto voy como a la iglesia, pero no, oye, que tú eres pastor, que tú eres pastora. No, yo pertenezco a la peña, pero no, quizás eso no lo hemos hecho, pero con nuestra vida, seguramente sí. Yo sí, yo sí. Quiero compartir un testimonio que escuché hace tiempo, y me dio mucha risa, pero dije, qué espontaneidad cuando alguien como que es libre para confesar también sus pecados, porque la confesión, cuando tú confiesas que tú pecaste, cuando tú y yo confesamos nuestros errores, cuando tú y yo confesamos algo que hemos hecho, es muy malo para la reputación. Yo tiendo a moverme en esferas cristianas donde la reputación es lo primero. Y no es fácil escuchar que los esposos andan agarrados del chongo, que ya no me hablé con la otra, que estoy enojada, que no, todo es así como diplomático, hipocresía, porque primero es la reputación. Entonces, la confesión, cuando tú confiesas y yo confesamos un error, que nos equivocamos para nuestra reputación, puede parecer muy mal.
Pero, ¿sabes? La confesión para el alma puede ser muy buena. La palabra dice, el que confiesa sus pecados prosperará. El tema es que nosotros caminamos con mucho temor al que dirán aquí. Por eso la palabra dice, siempre será mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Los estándares donde nosotros nos movamos serán nuestra prioridad. Si nos importa demasiado lo que diga el hombre o primero lo que diga Dios. Claro que tenemos que ser una carta abierta, claro que tenemos que ser un testimonio de luz, obviamente. Eso es el ABC de un creyente. Eso no es de, a mí no me importa lo que digan de mí. Yo, el Señor me conoce. No, 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 no. No me estoy yendo en esa vertiente. Obviamente, la palabra dice, o sea, los requisitos de los servidores, buena conducta, amistosos, amigables, de buen testimonio. O sea, es palabra, es palabra. Pero si en prioridades, primero siempre tenemos que agradar al Señor. Es el orden correcto. Y estoy escuchando un testimonio que les voy a compartir rápidamente de un adorador, ¿verdad? Un adorador, este, está entre la línea de los Marcos, ¿no? Pero no quiero ser indiscreta. Y él lo dijo públicamente, pero pues luego ahí usan las cosas. Y él iba en un avión, él se montó en un avión rumbo a Israel. Y dice que le tocó un avión muy raro, un avión, dice, demasiado incómodo, dice, no sé quién se le ocurrió montar ese avión con 2 líneas del lado de la ventanilla, 2 líneas de la otra ventanilla y 5 asientos en medio. Entonces, dice, y el lugar más incómodo de todo el avión, pues es el de en medio. De esas 5 asientos, el más incómodo, obviamente, es el de en medio. Dice, de mi lado derecho iban 2 ancianas y de mi otro lado izquierdo iban otras 2 ancianas. Dice, las cuales yo creo que ya llevaban muchas horas de viaje porque la verdad no olían tan bien. Dice, y los que viajamos nos damos cuenta que después de muchas horas de viaje, de transbordar, a veces no hueles bien. Y dice, se cierra el avión, cierran el avión y todo el mundo se acomoda en sus asientos y yo veo en la parte de atrás 2 asientos vacíos. Dice, entonces, ya cuando cierran el avión, ya no hay manera de que nadie entre. Me levanto, voy y me siento atrás en esos lugares vacíos y que él dijo, oh, Señor, gracias, cuánto tú me amas. Mira, me diste un lugar así, me sacaste de esas 4 ancianitas y en el lugar más incómodo del avión y me montaste. Dicen, eso se acerca un asistente del avión y me dice, ¿sabe qué, señor? No es posible que usted se siente aquí. Estos son asientos reservados. Y el ministro de Dios le dice, ¿dónde dice? Aquí no hay letreros. Aquí no dice que esto está reservado. Y le dice este hombre, es que esto es para los asistentes de cargo. Somos nosotros los que estamos, son nuestros asientos. Y donde dice, y no, y dice este pastor, y nunca falta la gente chismosa que se levanta y se para una señora a gritarme, quítelo, sáquenlo de ahí. Dice, yo volteo y le contesto, ¿qué le importa, vieja metiche? Dice, obviamente ganó el sobrecargo, ¿verdad? Y me volvió a mi asiento y me tuve que ir a mi asiento a sentar. Tiempo pasado, empiezan a servir la comida a las 2 horas, porque el vuelo era de 10 horas, ya había transbordado en un lugar y le faltaban 10 horas para llegar a Israel. Y, y pasan con los alimentos, dice, y en cuanto es el mismo joven que me tuvo que quitar de ahí, me enseña la charolita de la comida y voltea y me dice, oiga, ¿que usted no es Marcos? Y del apellido de él, ¿no? Y le dice, él, dice, por primera vez me quise negar a mí mismo. Dice, por primera vez me quise negar a mí mismo. Y dice, no, yo iba a decir, soy Marcos, hay muchos Marcos cristianos, Barrientos, Brunet, Witt. Y dice, yo iba a cambiar el apellido. Dice, me dio tanta vergüenza. Dice, ahora que lo cuento, me sigue dando vergüenza. Dice, nunca había negado tan horrible a Jesús. Nunca me imaginé que ese hombre me iba a reconocer. Jamás. Un día yo iba con Hugo al súper, andábamos en el súper, y ya vi de esas chicas pues, que te ofrecen la comida, ¿no? Como pruebas. Y me ofreció unos chips, pero olían espantoso. Y así toda amable se me acerca y me dijo, ay, gusta, una picadita. Y yo le digo, no, gracias. Yo así seria, cortante. En cuanto me volteo, le digo a Hugo, es que huele horrible, huele horrible. Y me dice Hugo, cállate. Y yo, ¿qué? Huele horrible. Y me dice Hugo, ¿tú te imaginas, Erika,
que un día esa muchacha entra a la iglesia y te vea predicando ahí enfrente, y yo me quedé. Me dio tanta vergüenza. Es un ejemplo más de que a veces sin querer negamos a Cristo. Sin, o sea, sin pensar. Dejamos de largo y se nos olvida qué reino estamos representando. Y esa es una simple expresión, pero nuestras actitudes, nuestros pensamientos, las palabras. Hoy el Señor, porque yo me equivoco bastante, yo no sé ustedes, pero yo me equivoco mucho y cuando uno comete errores delante de Dios, el diablo usa muchas cosas para condenar, para hacerte retroceder, para hacerte sentir mal. Y hoy meditaba en eso. Yo decía, Señor, porque la palabra dice que tenemos que ser hallados fieles hasta el fin, ¿verdad? Y, y empiezo a leer la palabra y me doy cuenta que Dios ama a los Pedros. O sea, esto es una palabra que a mí me reconfortó por las veces que me equivoco y me pueda seguir equivocando, porque es un tema que a veces entre las mismas personas con las que caminas, tu congregación, tu familia, tus amigos, y eso que vas a la iglesia. Y yo empiezo a escuchar esas cosas. Y eso que cantas, y eso que danzas, y eso que predicas, y eso que recoges la ofrenda. Te equivocas, cometes errores. Uno, porque los que te hablan así, o cuando nosotros hablamos así, hablamos desde nuestra justicia, que es propia y nada que ver. Pero hay una palabra donde hoy me reconfortó saber esto. Sabes que son herramientas que necesitamos atesorar en nuestra vida. Necesitamos tener palabra de esperanza. No todo es la condenación, no todo es el juicio, no toda la reprensión. Claro, a nosotros nos toca el predicar el evangelio de arrepentimiento, pero a nosotros no nos corresponde andar regañando gente ni querer metiéndola en orden a nadie, excepto a las autoridades. O sea, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad, pero resulta que a veces nos tomamos atribuciones que no nos han sido delegadas. Y, y voy a leer una escritura donde Jesús viene y nos muestra su gran amor a alguien que le falló y que lo negó 3 veces. Esta es una historia espectacular. Esto es algo que no se nos debería olvidar jamás. Esta enseñanza no se nos debería de olvidar porque esto relata cómo Jesús ama a los que fallamos. Aquí vino a hacer algo tan glorioso con Pedro que lo acababa de negar. Y lo más impresionante es que Jesús fue y lo buscó por nombre, porque les dijo a las mujeres que estaban ahí, háblenle a Pedro y digan, o sea, háblenle a los hombres, a los discípulos y háblenle a Pedro. O sea, mencionó a Pedro, porque imagínate, conociendo todo lo que hemos fallado, todo lo que Pedro falló, sucedió algo. Pedro viene y niega a Jesús. Voy a leer varias escrituras. La primera está en Lucas 22. Sucede algo cuando tú y yo cometemos errores, cuando nos equivocamos. Dice Lucas capítulo 22, versículo 62. Son capítulos enteros que tú deberías y yo de leer seguido. Dice, aquí está Jesús hablando. Dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Aquí es esta parte donde Pedro está negando a Jesús. No, yo no te voy a negar. No, no, no. O sea, tú ni siquiera deberías de dejar que te mataran. No, y Jesús sabía lo que iba a pasar. En ese nivel estaba Pedro. No, tú no deberías de morir. Y Jesús le dice, ¿verdad? En el verso 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Dice, mañana por la mañana, palabras de Jesús, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. O sea, desde aquel momento en que se le vienen esas palabras de Jesús, o sea, él se recordó lo que Jesús dijo y se cumplió a cabalidad. Dice, antes de que cante el gallo,
negarás 3 veces que me conoces. No, yo contigo hasta la muerte, Señor. Nunca se nos debe de olvidar lo vulnerables que somos. Nunca deberíamos dejar de ser humildes. Hablar muy poco, realmente, muchas veces, ¿no? Y escuchar, dice la palabra, si tú sabes, hazte como que el que no sabes. Si te invitan a una fiesta, no te sientes enfrente, no protagonices. Mejor espérate que el dueño de la fiesta, el que organizó la fiesta, te tome en cuenta y te traiga. Pero tú con un corazón, ahí está hablando mucho de humildad, porque aquí lo que está pasando dice, ah, en el 62, y Pedro salió del patio llorando amargamente, amargamente. Cuando tú te das cuenta o yo que fallamos, que cometemos errores que ni siquiera imaginamos que podíamos cometer, viene el enemigo y trae una desilusión. Aquella vez que Hugo me reprendió ahí en el súper, yo, o sea, obviamente el orgullo inmediatamente, ¿verdad? Que tenemos un temple, así como Pedrito, que no nos gusta que nos diga nada. Y yo inmediatamente, o sea, dije, pero ¿por qué voy a comer algo que no quiero? O sea, todavía negándolo, madre, era la segunda negación. Pero ya después en la calma, en la soledad, dije, es verdad. O sea, mi actitud no fue correcta. No tenía que haber hecho ese comentario porque casi se lo dije a ella. O sea, me di la vuelta, caminé 2 pasos y dije, está horroroso. O sea, huele asqueroso, le dije. Y después te sientes mal, te desilusionas de ti mismo. Pero a eso voy a ir yendo, porque el enemigo está expectante en qué momento vamos a caer, en qué momento nos vamos a equivocar para empezar a trabajar sus mentiras. Y en Pedro, dice aquí, salió llorando amargamente. O sea, el enemigo no va a descuidar ninguno de nuestros momentos vulnerables. Viene a condenar. O sea, el diablo es experto en condenar cuando uno se equivoca. Y hoy yo creo que todos podemos reconocer que hemos cometido errores y que le fallamos mucho al Señor, que sí negamos a Jesús con nuestra vida. De verdad, es como un ejemplo que leí una vez que, que esas maquinaciones del diablo son como una telaraña donde tú estás tratando de salir, o sea, ya te equivocaste, ya me caí, ya fallé, ya se me salió la palabra, ya chismorrié, ya juzgué, ya me puse implacable, y luego viene el Espíritu Santo y te empieza a incomodar, y tú como si estuvieses en una telaraña o yo, donde los pensamientos te cogen en contra y el enemigo empieza a condenar. Pues, ¿para qué estás ahí? O sea, tú nunca vas a poder agradar a Dios. Tú no vas a crecer, tú no vas a salir de tu comodidad y el enemigo empieza a mentirnos. Es importante, yo creo, me atrevo a decir que el enemigo en algún momento, a la mayoría nos ha llevado a un punto así. O no hemos aprendido a discernir cuando alguien está en un momento así, cómo ayudarle. No solo es que quizá tú en este tiempo eres demasiado cuidadoso con tus palabras, tus acciones y tus pensamientos. A lo mejor esto ni aplica para ti, pero ¿qué hacer cuando tú ves a alguien que el enemigo quiere usar su debilidad? Cayó, se equivocó, y en lugar de irlo a crucificar, que es como un tema bien cuidadoso y bien delicado, que es muy fácil hacerlo a veces, tomar las armas de restauración, porque aquí Jesús hizo cosas maravillosas. Dice Romanos 6:23. Porque fíjate, tú te equivocas, yo me equivoco, vemos al que está cometiendo errores y dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Sí, sí, es escritura. Y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. No, era otra escritura, es que estoy en otra versión, espérenme. A ver. No, sí es Romanos 6. Es más arriba. Aquí está. Es el versículo 23. Quien
solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En la otra versión dice, porque la paga del pecado es muerte. Y a veces nos quedamos en esa parte del versículo. Déjenles busco otra traducción. Este versículo está hermoso. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Y cuando nosotros hemos pisado esa línea de Pedro, cuando hemos hecho algo incorrecto, cuando nos hemos equivocado, quiero decirlo así, cuando hemos negado al Señor, como ese día, y muchas otras, o sea, muchas otras que lo he hecho. El enemigo condena y te dice, claro, la paga del pecado es muerte y te vas a morir y viene muerte sobre ti y eres un fracasado y eres un débil y tú no vas a poder conquistar esto y no que tú y empieza la condenación, y empieza la condenación. Ya tenías tiempo que no te enojabas así, ya tenías tiempo que no gritabas, pero sigue siendo la misma, tú no vas a cambiar. Pero lo que dice acá abajo está espectacular. Y eso es lo que usa Satanás, ¿verdad? Satanás usa eso en contra. Satanás empieza a usar eso en contra. Empieza a usar esa hasta la escritura, nada más que le empieza a meter en otras palabras a esas escrituras. Porque él solo usa la condenación. Cuando el diablo haga eso, cuando el diablo quiera venir a engañar tu mente y mi mente, claro, ya pecaste, pues la paga del pecado es muerte. Vamos a leerle al diablo lo que sigue, abajo, ahí mismo. Hay otros versículos. Dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor Jesús. Y lo dice Romanos 8, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, este versículo me encantó, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esta es la nueva traducción viviente. Voy a leer el lenguaje actual. Me gusta mucho esta traducción también. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Aquí el riesgo es que cuando nosotros nos equivocamos y se nos olvidan, cuando fallamos y se nos olvidan estos versículos, somos súper falibles porque el diablo hace o trata de regresarnos a la rutina, a lo que hacíamos antes. Pedro lo hizo. Déjenles leo Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Dice en el versículo 3. O sea, esto fue como una alerta, ¿no? Una luz roja. O sea, guía bien al pueblo, me dijo el Señor. En este tiempo la gente se va a enfriar, se va a desanimar, va a entrar en sus comodidades. ¿Voy o no voy este domingo? Y lo más fácil es a veces justificarnos o sentirnos condenados o desilusionados de nosotros mismos. Pedro ya lo había hecho. Ya había negado a Jesús, ya se había equivocado. Si alguien que caminó 3 años con Jesús metió la pata de esta manera, la embarró. Si estos músicos cristianos tan virales, tan famosos, se resbalan horrible, siendo figuras tan públicas y sacan sus peores actitudes en un avión, ¿qué nos quedará a nosotros? La perfección está en Cristo, nada más. Y perfección significa obediencia. Perfección no significa no equivocarte y no tener ningún error, no. Perfección es obediente. Y dice que estamos siendo perfeccionados en el amado, perfeccionados a la estatura del varón perfecto. Estamos siendo llevados a la obediencia. Eso sí es una realidad. Pero seguramente te va a pasar o te ha pasado
que el enemigo usa nuestros errores, las debilidades, para sentarnos y robarnos. Pedro lloró amargamente, se desilusionó del mismo, lloró amargamente y se fue. O sea, ¿dónde andaría Pedro? Que ni cuenta se dio que Jesucristo había resucitado. Pero aquí está lo más poderoso de esta escritura. Dice en el versículo, capítulo 21 de Juan, versículo 3. Dice, están las letras muy chiquitas. Pedro les dijo, voy a leer en la lenguaje actual. O sea, Pedro ya hicimos resumen, ¿verdad? De lo que ha pasado con él. Y él dice, pues ya, o sea, pues voy a de lo que hacía antes. O sea, pues ya qué, ya qué. Dice mi hermano Chepo, ya qué. O sea, ya qué. Cuando se va a comer así una dona, una Coca-Cola. Pues ya qué, y se la come, échatela, oso. Ya qué, dijo Pedro, ya qué, ya lo negué, ya fallé, ya me equivoqué. Pues ya, vamos a hacer lo que hacía antes. Y se fue a pescar. De ahí lo llamó el Señor. De ese lugar donde el Señor lo tomó, él se regresó. Ojo, amadas, ojo. Pedro les dijo, voy a pescar. Y todos los demás desanimados y los que no estaban entendiendo nada dijeron, nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada, nada. O sea, tú y yo quizá nos querramos regresar. En la mañana hablaba con una de las discípulas mías y me decía ella, ¿qué anda haciendo un hijo de Dios en esos lugares? Amiga, a veces me dice amiga, y yo no sé. Le digo, no sé. Es que le digo, mira, una ya ni siquiera, o sea, el que está sellado, ¿verdad? El que está, como dice aquí, el que ya ha sido libertado por el Espíritu, y a veces se trata de regresar a ciertas atmósferas, ya no es un lugar para nosotros. No, a veces quizá lo has probado, lo hemos probado, pero ya no pertenecemos a ciertos lugares. Ya no podemos estar en ciertos lugares. Y ellos se fueron a donde estaban antes, a ganarse la vida a su manera, a sus fuerzas. Se regresaron. A veces, esto no era ni siquiera tan malo, pero para mí sí era malo. Porque entre escoger lo que hacías antes, un trabajo tan común, y entre venir a servir en el reino de los cielos, no, o sea, no hay punto de comparación. Lo más honroso que yo tengo en la asignación que tengo, es decir, yo trabajo para Dios. Porque yo ya trabajé en lugares seculares en mi juventud, con sueldos 10 veces más altos que lo que a veces yo percibo como un sueldo. Pero esto es diferente. Esto es diferente, o sea, esto es diferente, esto es eterno, estos son las riquezas de gloria en Cristo Jesús. No hay comparación. Para mí es muy honroso trabajar para Dios. Entonces, yo jamás eh, me he visualizado realmente, realmente, yéndome a trabajar donde todo lo que hice antes, ganando mucha plata y dejar al Señor, o sea, servir a Dios. No creo. Ellos sí lo hicieron. Pedro dijo, pues vámonos a pescar, voy a ir a pescar, ¿alguien quiere ir? Y todos vamos contigo. Se subieron a la barca, fueron a pescar, a hacer lo que hacían antes y ¿qué creen? Les fue mal. Dice, pero esa noche no pudieron pescar nada. Ahí van, pero estaban las cosas muy mal. Y luego dice, en la madrugada, me encanta. En ese momento a Pedro se le olvidó su llamado. Se le olvidó que él había sido señalado por Dios, o sea, marcado, que había sido lavado, limpiado. Se nos olvida. Y tú puedes decir, no, a mí no se me ha olvidado, pues que nunca se nos olvida. Son nuestras oraciones familiares, mi mamá, que nunca el Señor nos permita, que nos dé la fuerza para nunca volver atrás. O sea, nunca regresar a pescar, como Pedro. Líbrenos el Señor. Y siempre lo decimos con amor y humildad, mamá. O sea, que el Señor nos libre. Líbrenos el Señor de volver atrás. Entonces, Pedro se le olvidó un ratito, porque él en su manera dijo, pues, ¿ya qué? Ya la embarré, ya me equivoqué, ya fui vergüenza,
ya defraudé a mi Señor, amándolo como lo amaba, porque lo amaba, lo amaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Por qué le decía a Pedro? Porque Pedro tenía revelación. Tú eres el Cristo. No te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, Pedro le dijo, yo te doy. O sea, a Pedro le estableció autoridad a ese hombre. Por eso obviamente tenía unas luchas por su carácter. Entonces viene Jesús y, y confronta la realidad de Pedro y de todos ellos. Cómo se habían olvidado, cómo se les había quedado en el olvido ese llamado, esa salvación, esas promesas, esa asignación, porque Jesús en la cena les explicó lo que iba a suceder, pero estaban demasiado desconcertados. Entonces dijo Pedro, pues iremos a la sinagoga, ¿o voy o no voy? No, vámonos a pescar. Voy a la iglesia hoy. No, este domingo hace mucho frío. No, este hace mucho calor. ¿Me levanto a orar o no? Ay, no, Dios conoce mi corazón. Ay, Señor Jesús. y entonces Pedro vuelve a lo mismo. Y el Señor me decía, ¿cuántas veces muchos de ustedes no vuelven a lo mismo? Hablamos de la misma manera que en algún momento hablábamos. Las mismas rutinas, las mismas actitudes, la misma piedra en el camino. Ya el Señor había arrancado el adulterio otra vez. Ya el Señor había arrancado la mentira otra vez, como Pedro, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Ya qué? Ya me equivoqué. La misma religiosidad. Porque hasta eso está peligroso, ¿eh? O sea, hasta eso, me equivoco, me arrepiento, me perdona. No, 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 no es así. No, no es así. Tenemos 5 minutos más para terminar. Permítanme. Y entonces el Señor me decía, hay una decisión que solo tu alma puede tomar. En ese momento, como Pedro que se regresó, él se le olvidó cómo el Señor lo había puesto como cabeza de la iglesia, cómo el Señor le había dado una asignación, no como cola, encima, no abajo, como, como el Señor nos había soltado, y hoy lo hablo para mí, promesas de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. No, estamos escuchando al enemigo. Estamos escuchando al diablo, lo escuchamos tanto su condenación, su crítica, el desánimo, la desilusión, que nos regresamos. Damos 3 pasos y ya estábamos atrás otra vez, pescando. Rompan con eso. Enséñale al pueblo, dile a mis hijos, a mis hijas, que rompan con esa mentalidad, que rompan con esas maquinaciones. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Fíjate qué hermosa escritura. Todavía no termino aquí con Juan, unos minutos más. Juan 11:25. Estoy dice en Juan 11:25, qué importante es conocer la palabra, conocerla, estarla soltando. Esto sí hay que declararlo, esto sí hay que proclamarlo, esto hay que orarlo, hay que cantarlo. Dice Juan 11:25. Dice, a esto Jesús respondió, yo soy el que da vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Si a los muertos los resucita, a un caído no lo va a levantar. A un vulnerable, a un débil, a uno que ya se cansó de caminar y dijo, no, yo ya no. Y la fe, y que renegó, y que se desanimó, y que se desesperó, dice, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Está hablando de la resurrección también. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán. Sí, y le está hablando a Marta, ¿verdad? Qué hermosa escritura. Yo soy, dice la traducción, pues la que nos encanta a todos. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección, nos dice hoy el Señor. No importa, no importa, no importa tu fragilidad, no importa la comodidad, no importa la carnalidad. Ve a Pedro, dice el Señor. Es como ahí dice, yo lo creo. Yo creo lo que está diciendo Jesús. Yo creo que Jesús, o sea, obviamente, Jesús sabía exactamente dónde estaba Pedro.
Jesús sabía perfectamente dónde estaba Pedro. Jesús sabe dónde estamos nosotros. Jesús sabe dónde está aquel que hoy se equivocó y negó a Cristo. Jesús sabe nuestro corazón. Él sabe en qué lugar estamos. ¿Sabes? Jesús nunca nos va a soltar. O sea, que está en Cristo no hay condenación. Nunca el Señor nos va a soltar. Ni siquiera va a permitir lo que les decía hace rato, que pequemos a gusto. ¿Por qué? Esto lo voy a poner hoy en mis redes sociales. No hay forma, y lo escribí aquí, de borrar tus memorias con Él. No hay manera. A mí nunca se me ha olvidado, ni se me olvidará el día que a mí me tocó el Señor en mi corazón. Tenía 10 años, iba a cumplir 11 años. Nunca, no recuerdo el olor de ese lugar, era la casa de mis papás, recuerdo el olor de los panderos, recuerdo, o sea, el olor del café que nos daban cuando nos reuníamos, de los frijoles negros de esa familia de Ciudad de México que nos hacían, que eran raros para nosotros. Recuerdo esas memorias. Entonces, no hay manera, por más vulnerables, por más veces que nos tropecemos, de que se borren los verdaderos encuentros con Jesús. Y termino con esta escritura. Juan capítulo 21. Habrá días de mucha fragilidad, como Pedro. Habrá días que ya no queramos seguir adelante. Sería una mentirosa de decirte que nunca lo he pensado. O sea, no es verdad. Dice Juan capítulo 21, verso 4. Dice, ya lo encontré. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, bien amables, respondieron ellos. O sea, llega Jesús a ese momento donde Pedro les acababa de decir, vamos a pescar, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Y ahí van todos y les va re mal. Entonces llega, dice, Jesús les preguntó, pero no sabían que era él. Aquí dice, Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No. Otra traducción puede decir, ¿cómo están? Mal. Respondieron ellos y Jesús les dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron. No es magia. Venía un milagro, porque fíjate, una manera de restaurar a Pedro fue haciendo un milagro. Esto solo lo hace Jesús. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no que se me vaya la vida en Jesucristo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso fue lo que hizo el Señor cuando a mí me restauró. O sea, yo hice cosas como Pedrito hace 10 años atrás, negué al Señor. Entonces viene el Señor, me encuentra, me busca por mi nombre. Recuerdo la primera reunión en Florida en el 2013, en octubre. Ay, estuve ganas de... Ay, fue en octubre. Yo llegué a Miami en octubre del 2013. Hace 10 años de los milagros en mi vida. Este cúmulo de milagros. Y el pastor Giovanni Ríos hizo una tremenda impartición sobre mí y profetizó todo lo que Dios estaba haciendo sin que yo lo viera. Y sucedió. O sea, a mí me pasó, por eso digo, pues, por eso me cae también Pedro, porque es colérico, o sea, lo entiendo perfectamente cómo se puede equivocar una persona que es de mecha corta, que a veces es perfeccionista, que es atropelladora, y a veces, mira, hay gente que habla así. O sea, que tenemos la voz bajita, ¿verdad? Lupita habla así, y no hablo de ella, pero es un ejemplo. Y hay gente que tiene la voz muy bajita, pero también puede ser muy atropelladora. No solamente están los decibeles de la voz. Ya pusiste carita. Sí, siempre ha sido así como la papachada de la casa. Y pues es mi hermana y habla así, pero no sé, conozco a muchas personas que hablan bajito, educado, mesurado, súper ofensivos, súper atropelladores, con la voz bajita y educada.
Es más notorio en alguien con una vozarrona, ¿verdad? Como el pastor Dávila, como yo, se nos nota más. Pero finalmente es el mismo efecto de dolor. Y, y Pedro era así. Entonces llega Jesús, le da instrucciones y el proceso de restauración de alguien que se equivocó fue provocando el milagro. Jesús restauró el corazón de él dejándolo ver un milagro. Porque miren, dicen, los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Ahora vámonos a la nueva traducción viviente. Quiero ver cómo dice la nueva traducción viviente. Está hermosa esta escritura, no me digan que no. Dice, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrá pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, estamos hablando de Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica inmediatamente. Así rapidito. Muérete, Pedro. Se le cuadró al Señor. Dice, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Quitó, o sea, la túnica es la investidura y lo que Dios le había dado quizá en ese momento, porque los agarró en ropa de trabajo, no andaban en túnicas trabajando. O sea, la túnica era una vestidura especial. Dice, se tiró al agua y se dirigió hasta la orilla. Fíjense lo que hizo. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, ¿cómo iban a pescar tanto si no había profundidad? Milagros, milagros, milagros. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Adivinen quién estaba cocinando. Jesús. Jesús. Otra traducción dice, Jesús estaba cocinándoles. Qué increíble. O sea, viene un milagro de restauración para Pedro. Pero en cuanto él supo que era el maestro, como lo amaba, o sea, su error fue su error, pero lo amaba. Esto habla de misericordia real, misericordia. Como alguien que me ama me va a lastimar. Aquí está, aquí está. Lo que pasa es que tenemos nuestras propias reglas, ¿verdad? Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. O sea, que estaba ahí cocinándoles, era el maestro. Wow. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. A Jesús le encanta mostrar su poder a los que nos equivocamos. Le encanta. A los débiles, a los frágiles. Todo es ocasión para mostrar quién es Él. No lo que Jesús dice. A Jesús no les estuvo diciendo, yo les sugiero que traigan los pescados y vámonos a cocinar, ¿no? No, cuando llegaron, Él ya lo había hecho. Ya les había preparado. O sea, qué manera de celebrar la restauración de un hombre que se equivocó de esa manera. Qué duro tuvo que haber sido para Pedro negar a Jesús, que lloró amargamente. Lloró amargamente, dice el versículo 12. Ahora acérquense y desayunen. Dijo Jesús. Dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? O sea, Dios tiene milagros para los Pedros en esta tarde. Arrebata, toma un milagro así como estos hombres. Escucha la palabra, pero que no se te quede aquí, que venga acá. Porque seguramente como yo, te has equivocado o te equivocarás. O caminarás con gente que comete errores fatales, porque esos errorcitos de Pedro no fueron cualquier cosa. Pero Jesús
tenía un milagro para él. No importa nada cuando amamos a Jesús, no importa nada. Lo vamos a volver a ver. Y esta palabra es para aquellos que corren ahora, que están escapando, que están corriendo, que se están escondiendo del maestro. No importa dónde te escondas, no importa dónde te quieras alejar, no importa lo enojado que estés. Si tu amor hacia el maestro ha sido real, lo volverás a ver. Pedro no se imaginó que lo volvería a ver. O sea, porque Jesús le cocina, le da de comer, no solo esa comida, Jesús todo lo usaba en parábolas. Él mismo era el alimento, él mismo aprende a tener una relación, me dice el Señor, más y más conmigo. Yo soy el maná, yo soy el pan de vida. Ahí les dio, qué platillo tan rico, ¿verdad? O sea, pan horneado, un pan delicioso y dice, acérquense, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se te iba a preguntar de quién eres. Todos sabían que era el Señor. Es que Jesús se hace como el que no sabe también. Dice, ay, mira, estos pobrecitos ya saben, pero entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y luego le dice, después del desayuno, es mucho, pero sí quiero leer algo. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. O sea, Jesús no le dijo, el bocón, a ver, bocón, el traidor. Y nosotros sí somos así a veces. O sea, Jesús no le dijo eso. No le habló de sus pecados, ni siquiera le habló de lo que había hecho. Le dijo, ¿me amas más que estos? Siempre que te equivoques, tendrás una segunda oportunidad de mostrar que le amas. Es tiempo de mostrar que le amamos. No, 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 yo no he lastimado a nadie. Yo no he hecho nada malo. Analicemos nuestro corazón. Analicemos. De hecho, el decir que somos perfectos ya es malo. El decir que no nos equivocamos, hacemos mentiroso a Dios, porque no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno. Que ya no practicamos el pecado, eso es otra vaina. Que no nos la pasamos molestando, dañando, ofendiendo. Pedro solamente 3 veces, o sea, en 3 años no está hablando de que cada semana se arrepentía y luego regresaba y no, lo hizo y lo hizo. Y dice, entonces Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Qué hermosas conversaciones con Jesús. O sea, a ver, Pedrito, ¿me amas más que todos estos? Y le dice, sí, Señor, tú sabes, porque como tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Pedro no era un pastor sasazo, ¿eh? Era un discípulo. Era un discípulo. Y le dijo el Señor, cuida a los demás. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿me aman, amadas? Sí, cuiden de mis ovejas. Y Jesús le dice por tercera vez, 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, lo que le dice ahorita. Tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. O sea, cuídalas. Arriba dice, cuida de mis ovejas y alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo, ibas a donde tú querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús les dijo, sígueme.
Y hay más versículos, pero ya no tengo tiempo de leerlos. El Señor está a punto de seguir provocando milagros en nuestra vida a causa de nuestra fragilidad. Y no importa, no importa. O sea, Él no es hijo de hombre como nosotros. Jesús no es como nosotros. Jesús manifestó una misericordia que nadie manifestaba. Restauró a través de un milagro, como el padre del hijo pródigo, ¿no? O sea, todavía no llegamos a esa parte, pero pasó lo mismo. Les da provisión. Dios siempre proveerá. Su misericordia, ahí es donde entra esa palabra, su misericordia es para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Entonces, el Señor hoy nos está, ahí está Blue, el Señor hoy nos está recordando su amor, nos está recordando que no importa las veces que nos equivoquemos, hoy hay una palabra de esperanza y de cobijo y de amor para decirle, Señor, sí, sí te amo. Primero obedezcamos, ¿no? Ya cuando ellos regresaron a hacer lo que hacían antes, obedecieron inmediatamente. Y en la obediencia hubo la provisión. Vino una provisión a sus vidas y después de la provisión, ya provocando milagros, el Señor lo vuelve a asignar. Lo vuelve, o sea, fue una restauración gloriosa. Vengo y te proveo el perdón, el amor, te alimento, te doy un banquete. Y ya entonces, ya el Señor ya no nada más lo mandó. Dijo, Señor, si me amas, ¿me amas? Sí, sí te amo. Ah, entonces, haga lo que tiene que hacer. No le habló nada de sí mismo. No le dijo nada de sí mismo. Le dijo, ama, alimenta y cuida a otros. Tremenda asignación. Voy a orar porque me tengo que retirar. Padre bueno, gracias en esta noche. Señor, gracias porque solo tú puedes restaurar a alguien débil, falible, alguien que se equivoca demasiado, alguien que se equivoca poco, provocando milagros. Solo tú eres así. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tú por nombre estás buscándonos. Por nombre, Señor. Por nombre estás pronunciando cada uno de nuestros nombres. Erika, ¿me amas? Claudia, ¿me amas? Ángela, ¿me amas? Cristina, ¿me amas? Y si te amamos, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amamos. Ayúdanos a serte fieles. Espíritu de Dios, ayúdanos a serte fieles y a caminar, Señor, en esa asignación hasta que tú regreses, hasta que tú vengas, que podamos obedecer como Pedro lo que nos ha sido asignado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Les mando un Amén. abrazo. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Las amo Gracias, mucho. Pedrita. Dios te bendiga, Pedrita.